Desde 1985, el Consejo Social de la Universidad de Alicante es el órgano de participación de la sociedad en la universidad. Está integrado por personalidades relevantes de la sociedad alicantina, tanto del ámbito cultural como profesional, económico, laboral y social, y además cuenta con una representación de la comunidad universitaria. Su objetivo principal es promover las relaciones entre la universidad y su entorno más cercano, siempre al servicio de la calidad universitaria. El Consejo Social es, por definición, el punto de encuentro entre la universidad y la sociedad. La actividad del Consejo Social se desarrolla en tres áreas principales: la académica, la económica y la social. A través de ellas se propicia su implicación en la docencia, en la investigación, en la promoción del mecenazgo, en la supervisión económica, así como en la adecuación de las actividades universitarias al interés social. El eficaz cumplimiento de estos fines permite afianzar los logros alcanzados gracias al esfuerzo colectivo en beneficio de la sociedad y de la universidad. Buenos días a todos. Rector magnífico de la Universidad de Alicante, honorable consellera de Innovación, Universidades, Ciencia y Sociedad Digital, alcalde del Ayuntamiento de Torrevieja, director territorial de Cajamar en Alicante, profesor Martínez Mójica, autoridades académicas, miembros del Consejo Social, autoridades, profesionales del ámbito sanitario y turístico, señoras y señores. Buenos días, como he dicho antes. El Consejo Social de la Universidad de Alicante tiene encomendada la misión de actuar como elemento de cohesión entre la sociedad y la universidad. Así, para dar cumplimiento a este objetivo, hemos puesto en marcha una iniciativa encaminada a promover las relaciones de la universidad con su entorno a través de las sedes universitarias de la provincia de Alicante, con la intención de reforzar el diálogo imprescindible entre empresa, agente social y universidad, un diálogo que permita potenciar la capacidad vertebradora de la institución académica. En este sentido, el Consejo Social, integrado por personas de diversos ámbitos, profesional, empresarial, sindical y académico, desempeña un papel primordial, ya que permite una mayor transparencia y apertura a la participación de actores externos en las instituciones académicas. Las competencias del Consejo Social en materia económica, formativa, de investigación, innovación y transferencia así lo corrobora. Al mismo tiempo, el Consejo procura la participación de la universidad en la sociedad, cada vez con mayor intensidad, y este es nuestro propósito. Precisamente para hacer patente tal presencia desde el Consejo Social, concretamente desde la Comisión de Relaciones con la Sociedad que presido, se promueven proyectos de relación y colaboración permanentes, al mismo tiempo que trabajamos con los agentes sociales en beneficio mutuo, dando prioridad al establecimiento de relaciones no solo ocasionales, sino duraderas, para propiciar ese diálogo al que hacía referencia al comienzo de mi intervención. Este proyecto, Encuentros Sedes Consejo Social de la Universidad de Alicante, que cuenta con el patrocinio de Cajamar, inició su andadura el pasado 5 de junio en Denia, con un acto sobre la realidad actual y el futuro de la Universidad de Alicante en la comarca de la Marina Alta, y que permitió alcanzar un compromiso para implantar un futuro campus universitario con el respaldo empresarial, así como de las instituciones locales, autonómicas y académicas. Esta mañana estrenamos en Torrevieja la segunda edición con el empeño de crear un espacio de encuentro en materia de salud y de turismo que permita relacionar el talento de profesionales y académicos en tales ámbitos. No en vano nos encontramos en una tierra privilegiada, lugar de residencia elegido por tantas personas que hacen especialmente oportuno plantear estas cuestiones y estos retos precisamente en esta sede. Según datos del Ministerio de Industria y Comercio, España batió la cifra récord en 2018 de 82,6 millones de turistas internacionales, que además representan más de la mitad de los ingresos del sector. La Organización Mundial del Turismo sitúa a España como el cuarto país en recepción de turistas en el mundo.
Los recientes estudios del World Economic Forum del 2019 indican que nuestro país lidera el índice de competitividad turística 3 años consecutivos, desde el 2015, gracias, entre otros factores, a la riqueza en recursos naturales y culturales, las infraestructuras, la seguridad y la salud, como los elementos más valorados dentro de los destinos, representando una importante ventaja competitiva respecto a otros países de nuestro entorno. Además, los datos de empleo en nuestro sector suponen un 12,2% del total de afiliados de la economía nacional. Según la Organización Mundial de la Salud, el turismo de salud es un estado de completo bienestar físico, mental y social, y no solamente la ausencia de afecciones o enfermedades. Podemos definir el turismo de salud o wellness como la oferta de servicios de salud enfocado en 4 áreas: medicina curativa, preventiva, estética y de bienestar. El cliente de este segmento decide viajar a un determinado lugar porque lo considera beneficioso para la salud, debido a un clima particular, a los recursos naturales o a los servicios de salud que se proveen en dicho lugar. Los tipos de servicio que los turistas buscan incluyen todos los dirigidos a la recuperación, mantenimiento y que promocionen la salud. Por ello, el turismo de salud, entendido como un producto turístico, puede llegar a ser clave para nuestra economía en los próximos años, ya que la salud es un servicio cada vez más demandado por las personas del mundo entero. Y nuestra provincia reúne las mejores condiciones para convertirse en una potencia internacional en este segmento. El envejecimiento de la generación baby boom de los principales mercados emisores de España, que como todos sabemos es el británico, el número 1, unido a la necesidad de servicios de salud de elevado coste de otros países y la buena atención sanitaria, tanto pública como privada, en nuestra área de influencia, permite la estructuración de un producto que aproveche la demanda creciente identificada para generar una industria turística que diversifique y complemente la actual y ayude a desestacionalizar la oferta turística más tradicional. Está demostrado que la innovación es el principal elemento diferenciador para conseguir un mejor posicionamiento en el mercado, especialmente el mercado internacional. Para ello, analizar las necesidades de una innovación de los agentes implicados en el turismo de salud en sus 3 vertientes, innovación de marketing turístico, de producto y de tecnología, son estratégicas para ofrecer un producto de salud con un recurso aprovechable dentro del territorio y que pueda contribuir al impulso y notable mejora de nuestra economía. Es patente en este territorio que la apuesta y la importancia del turismo residencial en su doble concepto como producto turístico e inmobiliario tiene una gran capacidad de generación de actividad económica y de empleo, tanto en el sector servicios como el de la construcción. El reto al que nos enfrentamos en nuestro sector es diseñar una estrategia de turismo sostenible cuyo objetivo sea lograr un crecimiento sostenido y sostenible apoyado en la mejora de la competitividad a través de la innovación tecnológica para el desarrollo de destinos turísticos inteligentes que ayuden a consolidar los flujos y mejorar la rentabilidad de los destinos, fortaleciendo al sector de una manera compatible con otros aspectos sociales y medioambientales. Para concluir, permítame que agradezca a quienes han hecho posible este acto, a nuestros anfitriones, el Ayuntamiento, en la persona de su alcalde, al personal de la universidad que ha colaborado con la organización y el desarrollo de este acto, por su implicación y dedicación. Muchas gracias. También quisiera mostrar nuestro agradecimiento a Cajamar, entidad patrocinadora de estos encuentros, en la persona de Manuel Nietro, director territorial de Alicante, por su decidido apoyo al proyecto, así como su apuesta por el mecenazgo cultural hacia la Universidad de Alicante. Finalmente, quisiera agradecer la asistencia de los profesionales del sector sanitario y turístico que nos acompañan, que a pesar de sus numerosas ocupaciones, máxime en estos momentos tan difíciles para nuestra comarca, y reitero el agradecimiento al rector y a la consellera y al alcalde por respaldar este acto con su presencia y, como no, a nuestro querido profesor e investigador Martínez Mójica, por haber aceptado nuestra invitación con la amabilidad que le caracteriza a pesar de todos los múltiples compromisos. Y a todos ustedes por su presencia. Muchas gracias. A continuación, permítame una breve reseña del profesor Martínez Mójica a modo de presentación. Es profesor titular de microbiología del Departamento de Fisiología, Genética y Microbiología en la Universidad de Alicante y miembro fundador del Instituto Multidisciplinar para el Estudio del Medio Ramón Margalef de la propia universidad. Licenciado en Biología por la Universidad de Valencia, se doctoró por la Universidad de Alicante con premio extraordinario en Biotecnología.
Ha realizado diversas estancias de investigación en las universidades de París 11, Utah y Oxford. Asimismo, ha desempeñado cargos de gestión universitarias y actualmente es asesor de numerosas empresas e instituciones. Entre sus logros científicos cabe destacar el descubrimiento de un sistema de inmunidad adquirida conocido como CRISPR, que utiliza las bacterias para defenderse de la infección por virus. Este ha supuesto uno de los mayores avances en biología de la historia reciente. El trabajo pionero del Dr. Mójica sobre CRISPR y su contribución fundamental al conocimiento de estos componentes de las bacterias durante más de 2 décadas le cualifican como el promotor de la investigación CRISPR a nivel mundial. Gracias a las aportaciones del Dr. Mójica en este campo, se han desarrollado herramientas de laboratorio excepcionales, conocidas como tecnología CRISPR-Cas, con multitud de aplicaciones, destacando su utilización para llevar a cabo una manipulación genética eficaz y precisa en cualquier ser vivo, incluidos los seres humanos. Esta tecnología ha simplificado enormemente la investigación en biología y medicina, para, por ejemplo, estudiar procesos genéticos complejos como los implicados en el desarrollo embrionario, carcinogénesis o trastornos neurodegenerativos. Se postula que la tecnología CRISPR-Cas permitirá en un futuro cercano curar enfermedades hasta la fecha intratables o muy difíciles de abordar. Su prestigiosa labor investigadora le ha sido reconocida con numerosos premios, distinciones y reconocimientos nacionales e internacionales que sería imposible relacionar aquí. Sirva como colofón a su magnífica trayectoria las candidaturas al Premio Nobel. Muchas gracias. Muchas gracias. Muchas gracias. Bueno, buenas tardes. Tengo libertad de movimiento y se oye bastante bien por lo que veo. Bueno, buenas tardes a todos. Muchísimas gracias al Consejo Social por invitarme a dar esta charla. Comentabas que gracias por haber aceptado. Es que sois muy insistentes. Al final he tenido que decir que no, encantadísimo de estar aquí. Voy a hablar de una parte de lo mucho que se puede decir sobre esta cosa que se llama CRISPR, no sé a quién se le ocurriría ponerle nombre, y esa parte que entiendo que puede ser lo más interesante desde el punto de vista de la salud, que entiendo que es el tema de este acto, es la posibilidad de editar nada menos que nuestro ADN. Lo de incurable con esta marca aquí, el intachado no es un error, o sea, realmente es lo que pretendía, mostrar enfermedades que hoy en día son incurables, se pueden curar. Y estoy hablando de muchísimas enfermedades gracias a esta capacidad de reescribir el material genético. Tengo que hacer una pequeña introducción a esto de los sistemas CRISPR, para que sepamos de dónde viene esta tecnología que permite reescribir este material genético de los seres humanos. Lo de los sistemas CRISPR necesariamente tiene que implicar su explicación algo así como este árbol de la vida. Esto ya se le ocurrió a Darwin hacer una representación de este tipo, un arbolito que representa que todos los seres vivos. Vaya con el punterín. Ahora, no se ve. Bueno, da igual, me puedo acercar. Todos los seres vivos proceden de un ancestro común y a partir de ahí hemos ido evolucionando, unos más que otros, dando lugar a una diversificación a distintas ramas, de manera que la longitud de esas ramas y la distancia entre las ramas te está dando una idea de la distancia evolutiva de unos organismos respecto a otros. ¿Cuál es la diferencia genética entre unos seres vivos y otros? Y si nos damos cuenta en dónde estamos nosotros comparado con el resto de seres vivos, madre mía, estamos en el mismo punto que las cucarachas, los mosquitos o los piojos.
Es decir, nosotros somos animales y nos diferenciamos muy poco, por ejemplo, de los hongos o de las plantas a nivel genético. Si miramos al resto de los seres vivos, los que suponen la mayoría y la mayor diversidad de seres vivos, son precisamente los que muchos consideramos como insignificantes, los que no vemos, pero sí sentimos sus efectos, que son los procariotas. Estos son las bacterias y las arqueas. Quiero llamar su atención sobre la longitud de esas ramas y la enorme diversidad que hay dentro de estos seres vivos. Somos bastante parecidos en general todos los seres vivos. Todos estamos formados por células. Hay algo que se llama virus, que ahora hablaremos de ellos, que no se pueden considerar seres vivos y son los únicos que no están formados por células. Son entidades biológicas que no están constituidas por células. Pero tanto nosotros, los eucariotas, las plantas, los animales, las levaduras, como los procariotas, estamos formados por células. Algunos por una, otros por muchas células. Algunas células son muy pequeñas, como las de los procariotas, y otras son muy grandes, como la de los eucariotas, 100.000 veces más grandes que las de los procariotas. Pero en todo caso, todos tenemos un librito, en nuestro caso varios libritos, varios tomos, una enciclopedia de información, mientras que los procariotas solamente tienen un tomo. Ese tomo es lo que constituye el genoma. La naturaleza química es exactamente la misma, es ADN, que podemos considerar, y creo que va a facilitar el seguimiento de la charla, podemos considerarlos como pues eso, libros, textos, en los que se utiliza un alfabeto muy simple, de solamente 4 letras. Realmente son 4 bloques, 4 nucleótidos, que se abrevian con las siglas A, C, G y T. De manera que centrémonos en lo que es un procariota, una sola molécula, un solo libro, en el que tendríamos una frase sin interrupciones, del principio a fin, son como 3 millones, 4 millones de letras, con una réplica, es decir, una frase muy larga y una copia de esa frase. Eso permite luego, cuando se tiene que copiar esa información, cuando se divide la célula, que se utilice una de esas frases como molde para sintetizar la otra. ¿De acuerdo? En el genoma de un 50% de las células procariotas conocidas nos encontramos con alguna región, si tenéis un puntero por ahí y me lo pasáis, yo creo que había uno visto antes, fantástico. Como tenemos 2 manos, si no nos liamos demasiado. No. En la pantalla. No pasa nada, nos apañamos. Dentro de este genoma de los procariotas nos encontramos, en el caso de bacterias, por ejemplo, en el 50%, el 30, 40, 50%, y en el caso de arqueas, el 90 y tantos %, nos encontramos con unas regiones muy peculiares, en las que se repite una misma secuencia, es decir, una misma sucesión de estas letras varias veces. Y esto lo hace de una forma muy peculiar, de manera que entre una repetición, una secuencia repetida y la otra, si se dan cuenta, hay una misma distancia, están regularmente espaciadas. A cada una de estas repeticiones se le llama CRISPR, repeticiones palindrómicas cortas agrupadas y regularmente espaciadas, ¿vale? Que es lo que son. Y lo que hay entre ellas, pues tampoco hay que calentarse mucho la cabeza, se denomina espaciadores. Y esto lo solemos representar de esta manera. Los rombitos exactamente iguales y simétricos son las CRISPR, y entre ellos tenemos los espaciadores, rectángulos de distintos colores, que significan que tienen distintas secuencias. A diferencia de las repeticiones, son secuencias únicas, y luego veremos la importancia que tiene esto. Bien, esto lo encontramos en el genoma de los procariotas. En algunos casos encontramos varias regiones de estas dentro del genoma, y al lado de alguna de estas regiones vemos que hay lo que se denominan genes, es decir, unidades de información con un principio y un fin, cada uno de los cuales la célula lee y a partir de esa información genera una proteína. Estos genes se llaman Cas, de asociados a CRISPR, y como no, las proteínas se denominan de la misma manera, proteínas Cas. En conjunto hablamos de sistemas CRISPR o sistemas CRISPR-Cas. Prefiero lo de CRISPR para abreviar, porque lo de Cas la verdad es que está de más.
Estamos en Torrevieja. Esto es un acto del Consejo Social de la Universidad de Alicante. No hay más remedio que hablar del descubrimiento de CRISPR. El descubrimiento de CRISPR, que según algunos consideran que tuvo lugar precisamente en Alicante, los primeros pasos en el descubrimiento de esta maravilla tuvieron lugar en la Universidad de Alicante hace unos cuantos años. De hecho, en la Facultad de Medicina, en el campus de San Juan, cuando estaba realizando mi tesis allí, en la añorada Facultad de Medicina de la Universidad de Alicante en aquella época. Y lo que estábamos haciendo era disfrutar, analizando la composición de estas salinas solares de Santa Pola, que son equivalentes a las salinas solares de La Mata y Torrevieja. Este color rosado, este color rojizo que tienen las salinas es debido a unos microorganismos que habitan allí y que son capaces de cambiar incluso ese color dependiendo de la salinidad de ese medio. Nosotros podemos aislar esos microorganismos incluso de sal, de cloruro sódico. Cuando precipita el cloruro sódico nos encontramos con esas manchas rojas y nosotros podemos aislar a partir de ahí microorganismos creciéndolos en medios de cultivo artificial. Y dependiendo de la sal que le añadamos a ese cultivo, tendrán una tonalidad rojiza o rosada. Es el mismo bicho, es el mismo microorganismo. Y cuando lo miramos al microscopio, dependiendo de la salinidad, o son células muy pequeñitas, son células muy grandes, muy gordotas, muy rechonchas. Depende de si ha caído una gran lluvia como la que ha ocurrido en estos días pasados, o si se ha evaporado el agua lo suficiente como para que se concentre. Vamos a ver, lo que a nosotros nos interesaba en aquel momento era entender cómo estos microorganismos eran capaces de, después de una lluvia como esta, soportar aquellas condiciones de dilución de la concentración de sales, teniendo en cuenta que, como su nombre indica, son amantes de la sal, son halófilos, les encanta la sal, tienen la tensión baja, no tienen problema. De manera que si aumenta la concentración de sal, están felices. En cloruro sódico, saturación de cloruro sódico, están perfectamente bien. Cuando se diluye es cuando lo pasan un poco mal, pero en cualquier caso son capaces de adaptarse. Y nosotros queríamos entender, simplemente entender cómo eran capaces de hacerlo y además de esa forma tan fulminante y tan rápida, porque si no lo hacían rápidamente morían. ¿De acuerdo? Uno de estos microorganismos con el que estaba trabajando se llama Alopherax mediterranei. No obstante, se aisló precisamente de estas salinas. Hoy en día conocemos el genoma hasta de los seres humanos. Se ha secuenciado el genoma de miles de organismos. Tenemos una colección tremenda de la información de genomas completos, es decir, de libros de texto de muchísimos procariotas. En aquella época, en los años, principios de los años 90, no había ni uno solo, ni un solo libro completo. Teníamos alguna paginita, algún párrafo del libro de algún organismo. Y de hecho, en aquella época, mi director de tesis, se metió en una aventura que todavía no se había llevado a cabo en la Universidad de Alicante, que era empezar a leer la información genética de microorganismos y nos metimos en un berenjenal tremendo con estos bichos tan raros. Empezamos a leer la secuencia de parte del genoma de estos microorganismos porque teníamos alguna sospecha de que había regiones que estaban especialmente implicadas en esa adaptación al crecimiento de distintas unidades. Dijimos, vamos a leer qué dice aquí, a ver si nos da una pista de cómo son capaces de adaptarse. Inocentes de nosotros nos metimos en aquella empresa y lo que obteníamos era algo como lo que ven aquí. Esto que parece un código de barras es realmente las secuenciaciones de aquella época. Hoy en día uno no se entera ni cómo se hace ni te importa realmente. Le mandas la muestra a un servicio de secuenciación y al día siguiente te mandan millones de letras de esa secuencia con una fidelidad tremenda. Entonces, después de una semana, si todo salía bien, conseguíamos leer 200 letras. Y lo que leíamos era algo parecido a lo que tienen aquí. Una sucesión de barritas en las que esto corresponde, por ejemplo, a C, G, T, y uno empieza a leer de abajo arriba y se encuentra, por ejemplo, por aquí, G, 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 T, T, G, T, etcétera, etcétera. Vas leyendo y esto te lo va contando uno y tú vas tomando notas. En un momento, cuando me estaban leyendo aquello, me percaté de que me volvían a repetir exactamente lo mismo.
En ese momento habíamos descubierto unas repeticiones regularmente espaciadas en el genoma de estos bichos, que denominamos repeticiones en tándem, una detrás de otra. Pasaron unos cuantos años hasta que nos dimos cuenta de que esto no era una característica exclusiva de estos microorganismos raros, sino que había un elevado porcentaje de procariotas que también tenían repeticiones similares, tanto en bacterias como en arqueas. Esto es otro arbolito, esto es equivalente al que hemos visto antes, donde se dan cuenta la enorme diversidad de grupos bacterianos y de arqueas de procariotas donde se encuentran estas repeticiones, y esto directamente lo que te está diciendo, anda, esto no solo inventaron los amantes de la sal, esto no solo inventaron un grupo concreto de procariotas, esto solo inventó el ancestro de todos los procariotas y probablemente el de todos los seres vivos. Y después de 4.000 millones de años sigue estando ahí, madre mía, esto tiene que servir para algo, para las células, para algo tienen que estar utilizándolo. Encima, resulta que los grupos microbianos que contenían estas repeticiones estaban presentes en casi cualquier ambiente, desde el intestino hasta ambientes con pHs de 2, tremendamente ácidos, a 100 grados de temperatura, en yogur, en pulmones, etcétera, etcétera. Es decir, no tenían en principio nada que ver con la supervivencia, desde luego, a la sal o a cualquier otro ambiente peculiar de alguno de estos microorganismos. Tenían que estar implicados en una función mucho más general. En el año 2001, en noviembre, me mandaron un correo, después de haber definido esta familia de repeticiones a las que llamé Short Regularly Spaced Repeats, horrible, SRSR, impronunciable. Este señor de la Universidad de Utrecht, en Holanda, que estaba trabajando con el único grupo realmente que estaba trabajando de forma activa en estas repeticiones en aquella época, me dijo que lo de SRR había que reconsiderarlo, que esto era horrible, había que inventarse otra cosa. Y le propuse CRISPR y el tío se puso tan contento que dijimos, venga, vamos para adelante, vamos a ponernos de acuerdo y a partir de aquí lo vamos a llamar CRISPR en nuestras posteriores publicaciones. Y unos meses más tarde, este grupo holandés publicó este artículo en el que identificaban unos cuantos genes, 4 realmente, que denominaban Cas asociados a CRISPR, que se encontraban invariablemente junto a las repeticiones CRISPR y que por lo tanto podrían estar funcionalmente asociadas. Eso es el 2002. Se cuenta que estamos hablando una década después del descubrimiento de CRISPR, todavía no sabíamos para qué servían estas repeticiones. Habíamos estado durante 10 años intentando averiguar qué es lo que estaban haciendo nuestros procariotas y eso lo descubrimos nada menos que en el 2003. En 2003 llegamos a averiguar que estas regiones de repeticiones eran realmente un sistema de memoria. Nada menos que descubrimos que las bacterias, que los procariotas, tienen capacidad de recordar y guardan esa memoria en estas agrupaciones CRISPR. Esa memoria no era de cualquier evento, sino que era de cuestiones que amenazaban la vida de estos microorganismos. Era la infección por parte de virus. Es decir, las bacterias sufren infección por virus, igual que nosotros también lo sufrimos, y en el año 2003 descubrimos que estas regiones espaciadoras procedían de virus que habían infectado a ancestros de esas bacterias, en algunos casos miles de años atrás, y se guardaban esa información. Bueno, ¿y para qué? ¿Para qué nos molestamos en ocupar un espacio dentro de este libro de instrucciones? Pues lo utilizaban ni más ni menos que para matar a esos virus si volvían, si tenían la desfachatez de volver a infectar a esas bacterias. Es decir, era ni más ni menos que un sistema de inmunidad, con memoria. Tardamos bastante en llegar hasta este punto. Estábamos prácticamente solos durante más de una década y cuando descubrimos que lo que teníamos entre manos era algo absolutamente inesperado, un sistema de inmunidad con memoria, un sistema de inmunidad adaptativa en procariotas, esto ya llamó un poquito la atención de unos cuantos grupos de investigación, fundamentalmente microbiólogos. Y gracias a la colaboración de unos cuantos de estos grupos llegamos a saber cómo funcionaba
este sistema aproximadamente hacia el año 2010. Este es el mecanismo por el cual los procariotas se defienden de virus utilizando este sistema. Se lo voy a poner mucho más sencillo, mucho más gráfico. Aquí tenemos una bacteria que está siendo atacada por un virus, que es el que tenemos en la parte de arriba. En el momento que el virus detecta una posible víctima, lo que hace es introducir material genético. Los virus también tienen material genético. Introducen su material genético dentro de la bacteria, y lo normal es que ese material genético se replique, es decir, dé lugar a muchas copias, se lea por parte de la maquinaria de la bacteria, que la pobre no sabe lo que le está pasando, y lo que está pasando es que el virus está hackeando a la bacteria y está utilizando toda su maquinaria en propio beneficio. Se producen muchas copias del material genético, se producen muchas partículas de virus y al final la pobre bacteria revienta, ¿verdad? Para evitarlo utilizan este mecanismo CRISPR, que lo que hace es coger una imagen, un trocito de ese material genético del virus como una memoria. A partir de ahí, la bacteria lee esa información en forma de ADN para generar como unos pequeños folletos. Si hablamos de fotografías, si queréis, del virus, esto sería el negativo y esto sería la fotografía en papel. Esas fotografías en papel se encuentran patrullando por la célula, de manera que si algún otro virus descendiente de aquel del cual tomó la fotografía intenta infectar a un descendiente de esa bacteria que está inmunizada gracias a esa memoria, va a reconocer dicha secuencia y va a reclutar inmediatamente unas tijeras moleculares que van a cortar el material genético del virus y se acabó la infección. Ya no hay posibilidad de que la bacteria sea infectada por ese virus. Bien, esto lo digo porque me gusta y porque entiendo que es bueno saber de dónde vienen las cosas, ¿verdad? Pero vamos a lo que muy probablemente les interesará más, que es la tecnología CRISPR. Este conocimiento permitió el desarrollo de la tecnología CRISPR, que utiliza componentes de este sistema de inmunidad para hacer muchísimas cosas en el laboratorio, por lo menos. Lo que utiliza fundamentalmente es una de estas proteínas Cas, la más famosa de todas es una que se llama Cas9, no da exactamente igual cuál sea el número, una proteína Cas9, que es una de estas que hemos visto al final que cortan el ADN. Para cortarlo necesita que la guíen, que vaya a algún sitio determinado. Y para eso lo único que tenemos que hacer es sintetizar en el laboratorio uno de estos ARN guías, es decir, una de estas fotografías en papel que le dicen a Cas9 dónde tiene que ir. Para que me entiendan mejor, es como si nosotros le generáramos una memoria, una falsa memoria a Cas9. Aunque no se haya encontrado nunca con el origen de esta secuencia del ARN guía, le estamos diciendo, mira, sé que no has encontrado nunca esto, no tienes una memoria, pero tú te vas a creer que sí. Y lo que vas a hacer es, en el momento que encuentres algo que coincida con esta secuencia, te lo vas a cargar, ¿vale? Y eso es lo que podemos hacer muy fácilmente. De manera que podemos hacer algo que no se podía hacer antes del descubrimiento del CRISPR, que es llevar una proteína, incluso dentro de una célula, incluso dentro de una célula humana, a esta proteína a un sitio concreto, entre los 3.000 millones de letras que tiene nuestro genoma, la podemos llevar a un sitio donde haya 20 letras que están incluidas aquí. Lo va a detectar con una precisión extraordinaria y lo va a cortar. Eso ya de por sí es una maravilla con las aplicaciones que veremos después, pero claro, ahora viene uno y como los investigadores son muy inquietos, dice, vamos a echar a perder esto. Tenemos una proteína que corta y la llevamos donde queramos y corta donde nosotros queremos, pues vamos a quitarle esa capacidad de cortar, porque realmente la gracia de esta herramienta es que tú puedes dirigir muy fácilmente, programando un pequeño GPS en forma de ARN para llevar esa proteína donde quieras. Si corta, estupendo, desarrollas una serie de aplicaciones aparte de ahí. Y si no corta, incluso mejor, porque tienes un vehículo, una lanzadera, que es esa proteína Cas9, que es capaz de llevarse unos fragmentos de cualquier otra proteína, cualquier otra actividad, a donde tú quieras del genoma. ¿De acuerdo? Antes cortábamos con la nativa, con esta que no corta, puedes llevar actividades pues para colorear una región del genoma, ¿de acuerdo? O para subrayar ese texto, para modificarlo de alguna otra manera, sin necesidad de cortar. Vamos a ver alguna aplicación. Bien, aplicaciones de la tecnología CRISPR, me voy a limitar en salud, porque si no estaríamos aquí hasta las 6 de la tarde.
En salud hay muchísimas aplicaciones, no solamente en individuos ya adultos, sino en el laboratorio in vitro. Se han conseguido desarrollar unos métodos de diagnóstico molecular increíbles. Vamos a ver. Puedes detectar la presencia de una sola molécula, por ejemplo, de un virus, en una muestra biológica, sangre, por ejemplo, con que haya una entre 1 millón de millones de otras moléculas, la vas a detectar. Y la vas a detectar en 60 segundos. Y para eso se pueden utilizar, por ejemplo, estas tiritas de papel. En 60 segundos, en contacto con la muestra, te dicen si en esa muestra biológica hay ADN del virus del Zika o del virus del dengue, o hay ADN de una célula cancerígena, ¿vale? Con un coste de algo menos de 2 euros. No está nada mal. Esto fue una bomba cuando se publicó. Este es el segundo artículo, de hecho, describiendo esta tecnología o esta plataforma, el 2018. Más recientemente, utilizando el grafeno, han desarrollado una especie de transistor. Una plaquita pequeñita que uno se puede llevar en el bolsillo, una aldea perdida en África, en la que hay unida a esa placa de grafeno una de estas proteínas Cas9 con una de estas guías de ARN. Le aplicas la muestra biológica. Si se une algún trozo de ADN que sea equivalente a esa guía, va a ocurrir un cambio en la transmisión de corriente. Y eso se va a detectar en unos 15 minutos, sin necesidad de ningún procesamiento previo de la muestra más que romper las células, y eso lo puede hacer cualquiera. Bien, esto se puede hacer in vitro, es una de las muchas cosas que se pueden hacer en el tubo de ensayo o fuera de células, pero en bacterias también se puede hacer algo fantástico. Todos sois conscientes del enorme problema que tenemos hoy en día sobre la resistencia de bacterias a antibióticos y lo que está por venir. Con CRISPR se pueden desarrollar y se están desarrollando ya antibacterianos, y no cualquiera. Cuando tú te encuentras un poco mal, que te toca ir al aseo con bastante frecuencia por una alteración intestinal, lo que intentas es destruir al patógeno, ¿verdad? Nosotros tenemos muchas bacterias en nuestro intestino que nos protegen precisamente de infecciones, y cuando tomas antibióticos te cargas al malo y al bueno. Eso es un mal negocio. Con CRISPR puedes diseñar antibacterianos específicos, que los tomas y dentro de una población mixta solo matan al malo, ¿vale? Para ello tienes que introducir de alguna manera, ahora veremos algunas, material genético dentro de bacterias, en principio cualquiera, y veremos que solamente va a actuar sobre las que tú quieres que actúe. Material genético en el que tenemos información para la producción de esas tijeras que hablábamos antes y de esa guía. De manera que esa guía la podemos haber diseñado de manera que reconozca exclusivamente una región del genoma de bacterias patógenas que da lugar a la producción de la toxina botulínica, o la toxina SIJA, por ejemplo, ¿vale? De algún agente de patogenicidad. Si este material genético entra en alguna coli de las que tenemos en el intestino, buenas colis, por Dios, que nos están produciendo vitaminas, etcétera, etcétera, no le va a pasar nada. Pero si entra en una coli que tiene esa información genética que la hace dañina, la va a destruir, porque va a detectar esa región que la hace mala, que la hace tóxica, que la hace patógena, y la va a cortar justo en ese sitio. Y en esto ha levantado muchísimas expectativas. El uso de virus, por ejemplo, para matar bacterias de forma específica. Virus que tienen como única información genética esa que le hemos dado nosotros, meten su material genético. Si la bacteria es buena, no le va a hacer nada. Si la bacteria es mala, se la va a cargar. ¿De acuerdo? Antimicrobianos selectivos. Esto también ha dado lugar a lo que se denomina la midbiótica. Agárrate. Pensad, por ejemplo, qué bueno sería que dentro de estos millones de microorganismos que habitan en nuestro intestino tuviéramos guardianes. Algunas de esas bacterias buenas que llevan la información genética, que van transmitiendo de unas bacterias a otras, porque las bacterias son muy cotillas, ¿eh? Las bacterias están continuamente contándose cosas y pasándose información. Estas bacterias cotillas que podemos tener en nuestro intestino y que están cargadas con estas herramientas, se las van a pasar a otras bacterias que hay en el intestino. Cuando llega una mala que tiene la información que la hace patógena o que la hace resistente a un antibiótico, si nosotros hemos programado esa herramienta para destruirlo, cuando llegue esa información a esa bacteria la va a destruir.
Pero si entra en otra que no es resistente a antibióticos, no es patógena, no va a pasar nada. Es decir, en teoría podríamos protegernos de infecciones por bacterias utilizando esta estrategia. Y luego resulta que no solamente en bacterias se pueden utilizar estas herramientas, sino que se pueden utilizar en cualquier ser vivo, absolutamente en cualquier ser vivo, dando lugar a una serie de aplicaciones que voy a resumir muy brevemente ahora mismo. La primera, nosotros podemos controlar con qué frecuencia tiene lugar dentro de una célula la lectura del libro, ¿de acuerdo? Las células de nuestro intestino son distintas de las células de nuestro páncreas o del ojo, de cualquier órgano del cuerpo. Y tenemos en todas las células exactamente la misma información. Pero una se lee una información y en otra se lee otra. Y por eso las células son distintas y dan lugar a órganos distintos. Nosotros podemos regular esa lectura de dicha información de manera que si hay una información que da lugar a un proceso patogénico, calla esa información y evita que se lea dicha información. Eso se puede hacer con las herramientas CRISPR. También podemos hacer algo que no se podía hacer antes. Tienes el texto, el libro, que tiene que leer la célula copiándolo a ARN para producir proteínas. Si se produce una proteína patogénica, te puedes modificar el libro, el texto en forma de ADN para que no dé lugar a esa mala lectura, o puedes decirle al mensajero, a ese ARN que transmite la información para la síntesis de proteína, dice, mira macho, el ADN te está diciendo esto, pero no le hagas ni puñetero caso. Cámbialo y tú le vas a contar a la célula para la síntesis de proteína otra cosa que te voy a decir yo. ¿De acuerdo? Puedes reescribir la información del mensajero. También puedes actuar sobre el ADN, como no, de muy distintas maneras. Como hemos dicho antes, puedes fusionar esa proteína Cas9 a proteínas fluorescentes de distinto tipo, puedes ver dentro de la célula cada región del genoma dónde se encuentra en cada momento, y eso es muy importante. Puedes cambiar la arquitectura, puedes hacer que se pliegue ese libro, que unas páginas que están al principio del libro contacten con páginas que están al final del libro. Puedes cambiar el lugar dentro de la biblioteca que ocupa el libro, lo puedes cambiar de estantería, puedes cambiar la localización de esa información genética, puedes llevar a cabo cambios epigenéticos. Para entendernos, el ADN es un texto y lo puedes subrayar, lo puedes poner en negrita. Y eso también afecta a la eficacia con la que se lee esa información a distintos niveles. Y por último podemos hacer edición genética, podemos editar, reescribir el ADN. ¿A qué nos referimos cuando hablamos de edición genética? Lo mejor es ver un ejemplo. Vamos a pensar, por ejemplo, que tenemos esta región de nuestro genoma, nuestro ADN, que la célula lee para producir una proteína que es capaz de sintetizar colesterol. El colesterol es malo cuando está alto, pero sin colesterol las células se rompen, necesitamos unos niveles de colesterol. De manera que si ocurre una mutación, chico, porque has tenido mala suerte en la vida, yo qué sé, o porque cuando se ha replicado el ADN, cuando se ha copiado, se ha equivocado la máquina de copia y ha metido, en lugar de esas letras que tenemos ahí arriba, ha metido estas que tenemos en rojo, pues resulta que eso hace muy probablemente que la célula lea aquello, dando lugar a una proteína que ya no es funcional, que ya no es capaz de sintetizar colesterol. Con la herramienta de edición genética CRISPR uno puede revertir esa situación, puede reescribir esa información errónea para que vuelva a ser capaz de sintetizar colesterol. Y es más, tú puedes hacer todo lo contrario. A partir de una secuencia funcional puedes hacer que no lo sea, por ejemplo, quitándole información genética. O también le puedes adicionar información genética, ampliando las capacidades de esa proteína. Chico, lo que tú quieras. Puedes hacer absolutamente lo que quieras, como si de un texto se tratara y como si de un procesador de texto se tratara. Daros cuenta que aquí lo que haces es, hablando del procesador de texto, tú, en el Word, buscar TACCATGA y la proteína va a ir justo ahí. Y ahí va a cortar o va a cambiar lo que tú quieras, vas a hacer lo que quieras. Es decir, una vez que ya has localizado el cursor en el sitio, empieza a hacer travesuras. Copias, pegas, te lo llevas para acá, lo eliminas, etc. Esto se llama edición genética o edición de genomas o edición de ADN, lo que queráis, reescribir el ADN. CRISPR no es la primera herramienta que permite hacer edición genética, pero aquí tenéis las otras dos. Había una tercera, pero ya se olvidó hace mucho tiempo.
Otras dos herramientas, una que se llama Talents y la otra Zinfingers, que empezaron a utilizarse pues, hace unos cuantos años. A partir de 2005, las Zinfinger, y a partir del año 2011-2010, las Talents. Y esto es lo que ha pasado con las otras herramientas. Ya prácticamente nadie utiliza las alternativas para la edición genética aparte de CRISPR, porque es una verdadera tontería. Porque realmente CRISPR es mucho más preciso, mucho más eficaz, mucho más barata. Y tan sencilla de utilizar que por primera vez ha permitido hace unos meses que se edite material genético en la Estación Espacial Internacional, ADN de levaduras. Realmente lo puede hacer casi cualquiera. Podemos editar plantas. Me diréis, ¿qué me importa a mí la edición de plantas para salud? Pues mucho. Generación de cacahuetes con bajos niveles de ácido linoleico y altos niveles de ácido oleico. ¿No? Para el colesterol, de nuevo, para los altos niveles de colesterol eso viene bastante bien. Para celíacos se han generado, se cuenta hace simplemente unos meses, trigo con muy bajos niveles de gluten, que no dan lugar a esa intolerancia tan frecuente en la sociedad. Se han desarrollado plantas de tabaco con unos niveles de nicotina lo suficientemente bajos como para que no produzcan adicción. O por poner otro ejemplo, se está grabando, no debería decirlo, me da igual. No hace mucho estuvimos en un organismo ministerial hablando sobre CRISPR y edición genética en plantas. Y parecía que todo el mundo estaba de acuerdo con esa visión de la posibilidad de mejorar las plantas en productividad y calidad, hasta que alguien responsable precisamente de salud del ministerio dijo: yo no estoy de acuerdo, porque lo que están ustedes proponiendo aquí es algo parecido a la Revolución Verde, aquello que dio lugar al desarrollo del DDT, con el que luego murió mucha gente. Y yo, ¿pero qué me estás contando? Es decir, precisamente con CRISPR uno puede mejorar la calidad y la productividad de plantas y además puedes, como en este caso, descubrir nuevas opciones a precisamente esos plaguicidas que pueden ser en muchos casos tremendamente tóxicos. Descubrimiento de insecticidas naturales en tomates como uno de los muchísimos ejemplos del descubrimiento de factores relevantes, también en investigación en plantas para la salud. Cómo no, además de en plantas, se puede editar perfectamente bien animales, transfiriendo sus componentes, como os comentaba antes, Cas9 o otras proteínas Cas equivalentes. Esas guías las podemos transferir a células de cualquier tipo, células sanguíneas, por ejemplo, o células embrionarias, células germinales. Se pueden transferir a cigotos, se pueden transferir a embriones en el útero, como en este caso. Se pueden transferir también a animales adultos. ¿Qué podemos hacer modificando el material genético de estas células? Pues ahora veremos algunos ejemplos porque son muchísimos. Una de las enormes ventajas, además de las que ya he comentado antes de CRISPR respecto a las estrategias anteriores, es que, para que se hagan una idea, cuando se utilizaba Talent o Zinfinger y se conseguía una modificación, la que uno quería, en un sitio concreto de la célula, madre mía, fiesta enorme porque llevaban años intentándolo. Y encima lo que solía ocurrir es que tenían lugar efectos colaterales y se echaban a perder otras regiones y las células se morían. Es decir, hacer una modificación, ¿qué me estás contando? Hacer dos, impensable. 13.000 modificaciones en una sola célula con CRISPR, que la célula sigue viva, lo cual te está diciendo que no está produciendo efectos colaterales. Absolutamente impensable y disruptivo. ¿Qué se está consiguiendo, por ejemplo, en ganadería relacionado con salud? Cerdos light, low fat, con poca grasa, además resistentes a frío. Pollos que son resistentes a la gripe aviar, no se la transmiten entre ellos y por lo tanto tampoco a nosotros. Hablábamos antes de los antibióticos, es un problema los antibióticos, pero no te digo nada. Siempre se le echa la culpa precisamente a los profesionales de salud de que el mal uso, la administración y recetar antibióticos es el responsable de esta resistencia a antibióticos, muchísimo menos. El responsable es la administración de antibióticos en ganadería.
Con CRISPR se han conseguido vacas resistentes a tuberculosis, a Mycobacterium tuberculosis. Bien, podemos interferir de muy distintas maneras en la transferencia y la transmisión de enfermedades infecciosas, no solamente en ganadería o animales, sino también en los vectores, actuando sobre los vectores de estas enfermedades infecciosas. El conocer cómo un parásito o un protozoo como el toxoplasma, que produce toxoplasmosis, que afecta en alguna parte de nuestra vida un tercio de la población, conocer cómo funciona y qué es lo que le hace malo, te permite desarrollar estrategias o fármacos para luchar precisamente contra ese parásito. Y lo mismo que decimos para toxoplasma lo podemos decir para el parásito de la malaria. El conocer cómo ese parásito es capaz de infectar al mosquito y cómo es capaz de producir enfermedades en humanos te permite actuar sobre ello. Y esto ha permitido, por ejemplo, desarrollar una estrategia para hacer que los mosquitos sean resistentes a infección por el parásito de la malaria. El mosquito, ahora me parece a mí que vamos a flipar con la que vamos a tener y ya algunos sufrimos porque nos aman los mosquitos. A alguna parte de la población, por razones que ahora veremos, pero el eliminar al mayor asesino, el mosquito es el mayor asesino del planeta, es el que mata más seres humanos cada año por transmisión de enfermedades. Si uno controla esa transmisión, hemos ganado muchísimo. Y si no la controlas directamente, lo que puedes hacer es desarrollar, por ejemplo, repelentes para mosquitos, gracias al conocimiento derivado de la utilización de las herramientas CRISPR que nos dicen exactamente qué es lo que tiene el mosquito, qué genes, qué información genética tiene el mosquito que le hace que le atraiga lo que le atrae, que es el sudor y el anhídrido carbónico. Y si no consigues ello, pues chicos, mátalos. Es decir, con CRISPR se puede matar mosquitos, se puede hacer que solamente produzcan mosquitos macho o mosquitos hembra, por lo tanto, ya sabéis lo que pasa. No puede haber reproducción, podemos eliminar mosquitos. Esto es motivo de quejas, digamos, por parte de ecologistas, pero bueno, está salvando millones de vidas al año. Igual merece la pena planteárselo. ¿Cómo no? Con CRISPR podemos conocer las causas de enfermedades, prevenir esas enfermedades y curar esas enfermedades genéticas. Esto es un ejemplo. En este artículo nos dicen que a lo mejor, quizá, o es poco probable que con CRISPR se cure el Alzheimer directamente. Pero la información que está proporcionado CRISPR para que se conozcan las razones del Alzheimer y que de alguna otra manera se pueda curar el Alzheimer es increíble. Lo que se ha avanzado en el conocimiento de esta y de muchísimas otras enfermedades complejas con CRISPR es alucinante. En este artículo, únicamente en uno, se han identificado centenares de posibles dianas para el desarrollo de agentes terapéuticos contra esas dianas para evitar el desarrollo de cáncer. Y no estoy hablando de uno, estoy hablando de 30 tipos de cáncer distintos. El conocimiento, en principio, derivado de la utilización de la edición genética con CRISPR, permite abrir un abanico tremendo de posibilidades de desarrollo de agentes terapéuticos contra estas enfermedades. Pero es que además, con CRISPR directamente se puede llevar a cabo terapia en células o en animales. Aquí tenéis algunos ejemplos. Destrucción de genes responsables de la carcinogénesis, el desarrollo de cáncer por células cancerosas. Se puede destruir y bloquear esos genes, se ha conseguido. Se están desarrollando modelos animales de multitud de enfermedades humanas, replicando, utilizando las herramientas CRISPR, nuestros defectos, haciendo lo que mi gran amigo Luis Montoliu dice, avatares de enfermos, enfermedades raras, replican exactamente la misma enfermedad de un animal modelo, ratón normalmente, y estudian esa enfermedad y ponen a prueba tratamientos, que pueden ser otros o pueden ser CRISPR. Con la misma herramienta CRISPR se están desarrollando terapias para curar la piel de mariposa, para curar la progeria, o envejecimiento acelerado, para enfermedades pulmonares o para eliminar virus como el virus del SIDA. Estos son algunos de los muchos ejemplos del éxito de la aplicación de CRISPR en terapia en animales para curar o paliar
enfermedades en animales, enfermedades metabólicas, enfermedades que causan ceguera, sordera, diabetes, hemofilias y muchísimas más. Esto en animales. ¿Qué ocurre en humanos? Ya se dio el salto a humanos. En el año 2015 empezaron los primeros ensayos clínicos en humanos, es decir, probar la terapia CRISPR en humanos para curar enfermedades. ¿Cuáles? La inmensa mayoría cáncer, distintos tipos de cáncer. Es una estrategia ex vivo en la cual lo que se hace es no inyectar estas herramientas en el paciente con cáncer, sino reeducar el sistema inmune de ese paciente con cáncer, un sistema inmune que no es capaz de destruir las células cancerígenas, que es lo que debería de hacer, que es su trabajo. Las células cancerígenas se lo montan para precisamente evitar que el sistema inmune actúe sobre ellas. Pues ahora cogemos nosotros las células del sistema inmune del paciente, las retiramos del paciente, las modificamos con CRISPR y las hacemos capaces ahora sí de reconocer esas células cancerígenas cuando se devuelvan al organismo y destruirlas. Son aplicaciones ex vivo por inmunoterapia que se están llevando a cabo desde hace ya bastantes años. Pero no solamente tratamiento de cáncer, lo que se está haciendo en ensayos clínicos, sino que también se está tratando enfermedades de la sangre, como la anemia falciforme o la beta-talasemia, enfermedades de la retina, como la amaurosis congénita de Leber, o infecciones con el virus del SIDA. Casi cualquier cosa. No solamente enfermedades genéticas, sino también enfermedades infecciosas, cáncer, etc. Todos estos ensayos clínicos se están llevando a cabo en pacientes, como digo. La mayoría de lo que he contado se ha llevado a cabo en animales, células germinales, células somáticas, células germinales que dan lugar a individuos modificados genéticamente, todo él. No es lo mismo que inyectar a un individuo en el hígado ese material, pero es que resulta que ya hace unos años, en el 2018, se pudo constatar la publicación de un artículo inicialmente que levantó ampollas en las revistas principales de investigación a las que se sometió. Dijeron, no, esto no lo publicamos. Ha modificado usted una línea germinal, ya ha generado un embrión de un ser humano modificado genéticamente. Esto no es admisible. Pero al final lo publicaron. Y lo publicaron en una revista que es Protein Cell, no es la number one desde luego en el campo, pero luego aparecieron muchos más artículos, ahora sí ya publicados en todo tipo de revistas, Nature, Science, en los que se había modificado embriones humanos, se habían generado embriones humanos modificados genéticamente para hacer al embrión resistente a infección por el virus del SIDA o para corregir algunas mutaciones que eran patogénicas, que producían alguna alteración o en sangre, por ejemplo, o en corazón, problemas cardíacos, etc. Y algunos también simplemente para saber cómo se desarrollan los embriones, para entender por qué hay tantos rechazos en la fecundación artificial. Bien, todos estos artículos se quedaron ahí, es decir, generan embriones que no pueden dar lugar a adultos y efectivamente eso yo entiendo que está bastante bien. El conocimiento precisamente a nivel de embriones de todas estas cuestiones biológicas. Pero hay algún insensato, o llamarlo como queráis, que fue más allá. Hace unos meses, a finales del 2008, supimos que alguien había modificado embriones y ya habían nacido 2 gemelas, 2 niñas modificadas genéticamente con CRISPR, con la excusa de que iban a ser resistentes a infección por el virus del SIDA en el caso de que algún día pudieran sufrir la infección, engañando a los padres, a los progenitores, porque uno de ellos tenía SIDA. Decía, con esto tu hija no va a sufrir lo que tú estás sufriendo. Y eso fue un engaño tremendo, porque ahora resulta que las niñas son tremendamente sensibles a infección por el virus de la gripe. Y es mucho más posible que sufran esa infección que la del SIDA. 2 niñas a finales del año 2018, poco después alguien dice que tiene pruebas que sugieren que van a nacer más niñas y están a punto de nacer más niñas modificadas o más niños en general modificados genéticamente. Y la cosa no ha quedado aquí. Este hombre está bajo investigación. Ahora mismo lo han echado de la universidad en la que trabajaba.
llevaba una empresa, por eso lo de este desarrollo, para ganar clientes. Ya no está dirigiendo esa empresa, ya veremos lo que pasa con este hombre, pero claro, esto es imparable. Otro investigador, tan zumbao, y perdónenme por la expresión como el otro, ahora está diciendo que va a hacer exactamente lo mismo, o incluso mejor, de lo que hizo este señor en China. Hay kits para editar genomas. Hay individuos, hace unos años que un individuo se inyectó directamente herramientas CRISPR para hacerse más musculoso. Bien, esto inmediatamente levantó todas las alarmas, esto hay que regularlo, está claro que no se puede permitir, es una automedicación muy grave, muy peligrosa y en algunos lugares pues, ya han tomado cartas en el asunto. La primera ley relacionada con CRISPR precisamente ha sido para prohibir el uso de esos kits en terapia génica por parte de individuos y documentados. Bien, esto es lo que está pasando en el campo de investigación CRISPR. Número de publicaciones CRISPR con los años. Esto no hay quien lo pare. Esto va subiendo de forma exponencial. Es imposible estar al día con los 10, 15, 20 artículos que se publican cada día sobre CRISPR y mi opción ante eso fue, no te preocupes, créate una alerta de noticias sobre CRISPR. Entonces tenemos cada día te llega una con 10, 20 noticias sobre CRISPR, o sea, lo mismo o incluso más que en publicaciones científicas relacionadas. Es decir, CRISPR y la investigación en CRISPR ha llegado a un nivel que, desde luego, no se queda en las revistas científicas especializadas. Está repercutiendo enormemente en la sociedad y los medios de comunicación se están haciendo eco a diario de estos avances enormes aplicando la tecnología CRISPR. Por ejemplo, aparte de lo que hemos comentado, un artículo reciente han conseguido generar un ordenador biosintético de doble núcleo en células humanas. Los plátanos de Canarias, pero qué buenos están y con qué frecuencia sufren infección por un virus. Se han conseguido desarrollar plantas resistentes a ese virus. Todos nos preocupa muchísimo el cambio climático. Se están desarrollando plantas que van a ser resistentes a los efectos de ese cambio climático y se están explorando enfermedades incurables como, por ejemplo, el Parkinson. Bien, la repercusión es enorme. Las expectativas son todavía más enormes que esta repercusión que tiene que ver con cuestiones muy concretas de la salud, de la agricultura, etcétera, etcétera, del cambio climático. Se ha llegado incluso a hacer un documental que todavía no está disponible para el público, solamente se está exponiendo en festivales de documentales científicos, se llama Human Nature. Y aquí se habla no solamente de la historia del descubrimiento de CRISPR, lo cual es un orgullo y entiendo que para la Universidad de Alicante es una pasada, sino que además se habla de la posibilidad de modificar el ser humano. Es decir, aquí se habla de, por ejemplo, cuál es ese gran sueño de la humanidad, que es que la enfermedad forme parte del pasado, o se hable de enfermedades en pasado. Eso podría ser, pero bueno, a los profesionales de la salud les tengo que decir que no se preocupen todavía, van a pasar unas cuantas generaciones en las que les necesitaremos, pero desde luego CRISPR está dando argumentos de peso para que eso que siempre ha sido un sueño esté un poquito más cerca. Gracias, creo que me pasó un poco. Tiene la palabra Carolina Pascual, consellera de Innovación, Universidades, Ciencia y Sociedad Digital.
alcalde de Torrevieja, rector de la Universidad de Alicante, vicepresidenta del Consejo Social, vicerrectores, querido Francis Mujica, representantes municipales, amigas y amigos. En primer lugar, quiero mostrar toda la solidaridad con los afectados por el último temporal que en esta zona de Alicante ha sido especialmente duro. Lamento profundamente las víctimas mortales que ha provocado y quiero expresar todo mi apoyo y condolencias a sus familiares. Alcalde, sé que te consta, pero reitero el apoyo de la Generalitat a tu municipio y a todos los municipios afectados. Trabajaremos de forma conjunta por recuperar la normalidad. Tenéis nuestro compromiso. Es un honor para mí estar hoy aquí, de la mano del Consejo Social de la Universidad de Alicante, que ha organizado este encuentro en el que la ciencia ocupa un lugar relevante. Seré breve, porque aquí hemos venido a escuchar a la Universidad de Alicante. Quiero decir que tener entre nosotros a Francis Mujica y poder escuchar hablar sobre sus investigaciones es una oportunidad magnífica para todos. Y desde luego tengo que decir que además eres un excelente comunicador, que me ha encantado la charla, ha sido un placer de verdad escucharte. En la Comunitat Valenciana hay un alto nivel científico. En ocasiones no es tan conocido como debiera serlo. Por eso quiero resaltar el gran número de personas que hay trabajando día a día en ciencia e investigación en nuestra comunidad y la enorme calidad de su trabajo. La Universidad de Alicante tiene 67 investigadores entre los 5.000 mejores españoles en ciencia a nivel mundial, lo que la convierte en la segunda universidad de la Comunidad Valenciana, con una media que casi duplica al resto de instituciones públicas y privadas de España. Enhorabuena, rector Manolo, a ti y a tu equipo, y también a toda la comunidad universitaria que lo hace posible. Permítanme que de entre todos los investigadores de la Universidad de Alicante destaque el trabajo desarrollado por el profesor Francis Mujica. Francis, eres un ejemplo para todos y creo firmemente que una sociedad avanzada le debe un gran agradecimiento a personas con tu calidad investigadora y desde luego humana. Por ello, permítanme que recuerde el compromiso de la Generalitat que el propio presidente anunció este año de impulsar una campaña de promoción de la labor de los científicos valencianos para apoyar su candidatura a los premios Nobel. Promocionar tus avances, Francis, y divulgarlos en el ámbito internacional es lo mínimo que podemos hacer. En la Comunitat Valenciana se está haciendo sin duda muy buena investigación y la Universidad de Alicante es buena prueba de ello. La Universidad de Alicante cumple este año su 40 aniversario. Desde su creación ha conseguido configurarse como una institución académica de vanguardia con un campus excelente en el que estudian alrededor de 25.000 alumnos. Ya está presente en los 3 principales rankings universitarios del mundo, mejorando su posición en la clasificación mundial. Estos datos, que pueden parecer solo cifras, demuestran el gran trabajo que hay detrás, que nos ha llevado hasta el gran presente que tenemos y que, sin duda, augura un gran futuro. Muchas gracias. Tiene la palabra Manuel Palomar, rector de la Universidad de Alicante. Señor alcalde de Torrevieja, honorable consellera de Innovación, Universidades, Ciencia, Sociedad Digital, señor alcalde de San Vicente del Raspeig, señora vicepresidenta del Consejo Social, director territorial de Cajamar, director general de Hidracua, vicerrectoras, vicerrectores, decanos, director de la Escuela Politécnica, compañeras, compañeros, amigas y amigos, autoridades académicas, civiles, señoras y señores, si me lo permiten, como decía, amigas y amigos, muy buenos días. Yo, del mismo modo, no puedo iniciar mi discurso sin referirme a los desgraciados sucesos acaecidos en nuestra provincia, con efectos verdaderamente devastadores, tanto en términos personales como sociales y económicos, aquí en este territorio del sur de la provincia de Alicante. Nuestras más sentidas condolencias en nombre de la Universidad a todos los afectados,
a las familias de los fallecidos, a las más de 5.000 personas evacuadas y a las decenas de miles que han visto cómo sus viviendas, sus pertenencias y sus recuerdos y sus medios de vida se han visto interrumpidos, anegados por una riada brutal como consecuencia de las torrenciales lluvias descargadas. La Universidad de Alicante se ha adherido a la iniciativa de la Diputación de Alicante, en coordinación con la Cruz Roja, para informar a la ciudadanía sobre los distintos canales de ayuda solidaria a las familias damnificadas por el temporal y quiere sumarse al inmenso agradecimiento que por su experimentada e incansable labor merecen las Fuerzas Armadas y de Seguridad, los bomberos, Protección Civil y voluntarios de toda la comarca. También anunciar que hemos puesto a disposición de las autoridades al personal técnico de la universidad, así como al plan de voluntarios. Como decía, nuestras más sinceras condolencias a todos los afectados, muchos estudiantes de la universidad y muchos trabajadores de la Universidad de Alicante. Ahora sí, también quisiera agradecerles a todos ustedes su presencia hoy aquí, en este encuentro de sedes del Consejo Social de la Universidad de Alicante, que versa sobre las perspectivas de salud en la Universidad de Alicante, de investigación, innovación y turismo, organizado por el Consejo Social de la Universidad de Alicante. Y quiero agradecer a la vicepresidenta, máxima representante del Consejo Social hoy aquí, por esta organización, a la secretaria del Consejo Social y a todos los miembros del Consejo Social que hoy allí presentes por esta iniciativa del entorno, en este caso con la sede de Torrevieja. Agradecerle al alcalde de Torrevieja su presencia hoy aquí, así como a la consellera de Innovación y de Universidades. Se ha dicho anteriormente, los consejos sociales, esa interfaz entre la academia y el entorno en el que se inscriben, y son realmente ese órgano de participación de la sociedad en el marco de la propia Universidad de Alicante. Y es la Comisión de Relaciones con la Sociedad la que hoy nos reúne aquí, y nos reúne con motivo de ese vínculo de colaboración entre la universidad y la institución, así como con las empresas. Y en este marco de las jornadas hemos disfrutado de una magnífica conferencia del profesor Mojica. Felicidades, Francis, por toda tu trayectoria científica y por las investigaciones de vanguardia. Creo que para la Universidad de Alicante y para un rector como yo es un verdadero orgullo tenerte entre los ilustres investigadores. Poner el nombre de la Universidad de Alicante en todo el mundo a nivel internacional, con ese artículo que se publicó hace pocos años, donde Santa Pola, Alicante, la provincia de Alicante, nos situaba en el centro del mayor descubrimiento, creo yo, a modesta opinión, de la investigación y la repercusión que está teniendo. La verdad que es todo un orgullo para esta comunidad universitaria y un verdadero orgullo para mí como rector de la Universidad de Alicante. Editando el ADN y el CRISPR es algo que sin duda está dando que hablar y dará mucho más que hablar en el futuro. Pero en este momento, en este marco, en este entorno, también me gustaría compartir con todos ustedes un proyecto, el proyecto por el cual también estamos trabajando en la Universidad de Alicante en los últimos meses, el de Mayo de Salud, relacionado también con estas perspectivas de salud en la Universidad de Alicante, relacionado con esta jornada y algo por el cual es importante también destacar. Como dice Lars Heiskenten, presidente de la Fundación Nobel, viene al caso, vivimos cada vez más, y eso es algo bueno. A todo el mundo le gusta, aunque no a todos les gusta ser viejos. La cuestión es cómo podemos vivir mejor siendo mayores, cómo se puede organizar la sociedad para funcionar bien en términos económicos y mantener los vínculos entre generaciones. El fenómeno, me estoy refiriendo al fenómeno del envejecimiento de la población, que no tiene precedentes y que no hay ejemplos históricos y no hay estudios. Hay una fuente colosal de incertidumbre y esto tiene que ver con la pregunta que se hace la profesora de la Universidad de Oxford, Sarah Harper, ¿aumentar la esperanza de vida? Y se pregunta, ¿es simplemente el hecho de posponer la fecha de la muerte o estamos realmente añadiendo vida a esos años de más que vivimos? Esa es la pregunta. Y en esta pregunta hay dos puntos clave. El primero, de gran importancia, es que la longevidad y el aumento de la esperanza de vida vayan acompañados de una mejor calidad de vida. Y el segundo punto es cómo conseguir esto todavía no está resuelto. Así pues, a la luz de los avances científicos que comienzan a demostrar que se puede envejecer más tarde, se han empezado a crear ya plataformas e iniciativas. Alguna de ellas, la que destaco, el Centro Internacional sobre Envejecimiento, una iniciativa
promovida conjuntamente por la Fundación General de la Universidad de Salamanca y la Fundación General del Consejo Superior de Investigaciones Científicas de España, que lo que pretende es facilitar las colaboraciones entre científicos de diferentes disciplinas que aceleren la investigación en este campo. Y es que en España, durante la última década, somos testigos del protagonismo social y económico de todo lo que se relaciona con el envejecimiento y con los mayores. Y no podía ser de otra forma. En la Universidad de Alicante estamos concienciados con este tema desde siempre, con el deber de sensibilizar a la sociedad acerca de la magnitud del impacto social, del impacto económico, cultural y sanitario que el envejecimiento de nuestra población va a tener al corto plazo. Nuestra universidad, la Universidad de Alicante, cuenta desde las 4 décadas de presencia en la sociedad alicantina con una gran solvencia y acreditación científica y académica que le ha permitido adaptarse a los cambios sociales, a las necesidades de nuestro entorno y liderar un cambio de modelo económico basado en la investigación, en la innovación, en el emprendimiento y en la transferencia de conocimiento. Sobre esa base, sobre nuestras principales misiones, debemos y queremos asumir un mayor compromiso con el reto que el envejecimiento de la población significa para nuestra provincia. Este proyecto, el que me refería al principio, Mayores Salud, que es esto, y hoy estamos avanzando y me gustaría avanzar, se enmarca pues en la estrategia de apoyo a la excelencia investigadora y docente de la Universidad de Alicante, aglutinando a equipos de investigación, a empresarios del sector y otros grupos de interés dentro de un entorno altamente competitivo y dinámico. Este se apoya en 3 ejes. Un primer eje de investigación básica, translacional y tecnológica, como el de la visión. Un segundo eje conformado por un ecosistema tecnológico especializado que pretende mejorar la calidad de vida y la autonomía de nuestros mayores y sus familias. Y un tercero, que en concordancia con lo que señalan los especialistas y la Organización Mundial de la Salud, tiene a su vez 2 objetivos. En primer lugar, profundizar en el diálogo entre la comunidad científica y el resto de la sociedad. Y en segundo término, y lo más importante, incidir en la promoción de estilos de vida saludables. Con este proyecto que hoy avanzo y en breve presentaremos, y contaremos con la consellera de Innovación, Universidades, Ciencia y Sociedad Digital, lo que pretendemos, en definitiva, es impulsar el intercambio y la transferencia de conocimiento. No podía ser de otra forma hablando de una universidad. En segundo lugar, promover el desarrollo del concepto envejecimiento activo y saludable o envejecimiento óptimo e inteligente a través de la potenciación de un ecosistema tecnológico especializado. En tercer lugar, concentrar los recursos y medios instrumentales suficientes que permitan el avance del conocimiento, el desarrollo y la innovación en el campo del envejecimiento saludable. Contribuir a la formación de profesionales cualificados respondiendo a las demandas de la sociedad. Fomentar el avance en el modelo de economía colaborativa, creativa y local basada en nuestra capacidad de innovación. En definitiva, convertirse en un área de referencia tanto en formación como investigación nacional e internacional para el envejecimiento. Un proyecto del cual hemos venido trabajando desde hace ya mucho tiempo. Aquí doy unas pinceladas, he dado unas pinceladas sobre este proyecto Mayores Salud, por el cual la Universidad de Alicante, como decía, viene trabajando desde hace ya mucho tiempo, con una experiencia formativa de nuestra universidad permanente, la Universidad de Mayores, nuestra aula de salud, nuestra investigación en todos los ámbitos de conocimiento, en los distintos campos de investigación, y en nuestras investigadoras, contando con investigadores de relevancia, como el caso que ha mostrado anteriormente Francis Mójica, o nuestras alianzas institucionales con empresas o entidades de distinto orden. Por lo tanto, este era un avance que me ha gustado, que quería contarles a todas y a todos ustedes. Y finalizo agradeciendo la presencia de todas y todos ustedes aquí, agradeciendo la presencia de Eduardo Dolón, alcalde de Torrevieja, de Carolina Pascual, la consellera de Innovación, Universidades, Ciencia y Sociedad Digital, ya no sé el orden cuál es el correspondiente, y, por supuesto, agradeciendo a la vicepresidenta del Consejo Social, al Consejo Social, a todos los miembros, por esta iniciativa tan importante que, sin duda, si no fuera por el apoyo de Cajamar, no lo podríamos llevar adelante. Muchas gracias, hermano. Buenos días.
Tiene la palabra Eduardo Dolón, alcalde de Torrevieja. Muy buenos días a todos. Con el permiso de los presentes, porque yo creo que lo ha hecho perfectamente el magnífico rector y la honorable consellera, nos damos por saludados para no volver a reproducir absolutamente a todos. Creo que gracias a nuestra presencia, y hablo del conjunto de las personas hoy aquí, no solo nos hemos enriquecido, sino hemos compartido investigación, por supuesto, pero algo que sin duda alguna a mí me gusta destacar, conocimiento. Quiero, por supuesto, agradecer a mi buena amiga Cristina, que me llamó hace algunos meses, que sé que la he conocido, he trabajado conjuntamente en el sector del turismo en los últimos 4 años, su fuerza, porque de su fuerza efectivamente nos han posibilitado en la ciudad de Torrevieja hoy aquí tener esta jornada. Gracias, Cristina, por haber elegido este lugar y también, por supuesto, a la Generalitat Valenciana, porque nos encontramos en el CDT, en este caso en el área de turismo, y gracias a ellos pues podemos compartir esta jornada. Por supuesto, también a la consellera que esté hoy aquí, y además tienes el privilegio de ser la primera consellera que viene a la ciudad de Torrevieja, con lo cual el alcalde de Torrevieja no solo te da la bienvenida, sino que te lo agradece muy especialmente por tus palabras. Y rector, nos une una relación que conoces perfectamente. Tienes aquí una parte de tu casa, esa sede universitaria que dirige muy bien Norberto con todas las personas que le acompañan. Me acuerdo que te dije hace algunos meses, porque habían personas que pensaban que esta relación podía tener alguna tibieza, y te dije que creo que hay que incrementarla. Acabas de decir algo que me importa y me interesa muchísimo, y especialmente a los torrevejenses. Nos encontramos probablemente en la ciudad donde más personas nos eligen para envejecer, para acabar su última parte de la vida. Cuenta con este ayuntamiento y con toda la corporación, no hablo de signos políticos de unos y de otros, de todos, para que podamos ayudaros en ese trabajo también y poder experimentar en la ciudad de Torrevieja. Así que, de verdad, de corazón, me encuentro muy satisfecho y agradecido por esta jornada que hemos desarrollado a lo largo del día de hoy. Me gustaría hablar de muchas más cosas, pero yo creo que las importantes se han dicho, porque el turismo de salud es algo que la ciudad de Torrevieja, les avanzo, en los próximos 4 años nos vamos a volcar, porque nos elige la gente por calidad de vida, pero también porque les atendemos con una excelente calidad y también les hago con algo de propiedad. Llevo 4 años pues, por todas partes del mundo hablando de la Costa Blanca, y de lo que más siempre me han dicho es que la atención sanitaria, y muchos nos eligen por ello, es excepcional. Pues creo todavía que hay que mejorarla, sobre todo teniendo investigadores tan importantes como el profesor Mojica. Muchas gracias por estar aquí, por haber compartido y sobre todo por llevarse este recuerdo de la ciudad de Torrevieja. Su investigación la lleva esa artemia salina, que es la que hace que esas salinas tengan un color rosáceo. Hace escasas fechas la Vuelta Ciclista a España conseguía exponencialmente mandar al mundo estas imágenes, ¿no? Pues también llevan parte de su investigación. De verdad, un placer y gracias a todos por estar aquí y damos por concluida la jornada. Muchas gracias.